Imagina por un momento que lo pierdes todo en un instante. Tu esposo, tu hogar, tu futuro. Ahora imagina que eres una madre con 4 hijos pequeños y el único refugio que encuentras es un vagón de tren oxidado, abandonado en lo alto de una montaña inhóspita. ¿Crees que podrías sobrevivir? Esta es la historia real de Carmen Valderrama, una mujer cuya vida cambió para siempre en el año 1872, en las montañas de Cundinamarca, Colombia. Carmen tenía 26 años cuando su mundo se derrumbó. Era el mes de abril y las lluvias azotaban sin piedad las montañas. Su esposo, Ricardo, trabajaba como peón en la construcción del ferrocarril que conectaría Bogotá con los pueblos del norte. Era un trabajo brutal, peligroso, pero era lo único que conocía. Los hombres trabajaban 12 horas diarias, excavando túneles en la roca viva, transportando rieles de hierro que pesaban más que 2 hombres juntos. Aquella mañana, Ricardo salió de casa antes del amanecer, como siempre. Carmen le preparó arepa con chocolate caliente y le despidió en la puerta de su pequeña choza de Bahareque. Fue la última vez que lo vio con vida. A media tarde, llegaron 2 compañeros de trabajo con sus sombreros en las manos y la mirada baja. No necesitaron decir nada. Carmen supo inmediatamente que Ricardo no volvería. Un desprendimiento de tierra había sepultado a 7 trabajadores. La empresa inglesa que dirigía las obras se lavó las manos. No había compensación, no había pensión, no había nada. Los muertos eran solo eso. Muertos, reemplazables. Al día siguiente, Carmen tuvo que enfrentar una realidad cruel. La choza donde vivían pertenecía a la compañía ferroviaria. Sin Ricardo trabajando allí, debía marcharse en 3 días. Carmen tenía 4 hijos: Sebastián, de 9 años, Lucía, de 7, Andrés, de 5, y la pequeña Isabel, que apenas caminaba con sus 2 años recién cumplidos. 4 niños que la miraban con hambre y miedo, esperando que su madre tuviera respuestas que ella no tenía. Durante 2 días, Carmen intentó encontrar trabajo. Tocó puertas en el pueblo, ofreció lavar ropa, cocinar, limpiar, cualquier cosa. Pero en cada casa la respuesta era la misma. Nadie quería contratar a una viuva con 4 niños pequeños. Era una carga demasiado pesada. Algunas mujeres le daban un poco de comida por lástima, un pedazo de pan, unas papas, pero nada más. El tercer día llegó. El nuevo trabajador que ocuparía el lugar de Ricardo necesitaba la choza. El capataz, un hombre fornido con bigotes gruesos y ojos sin compasión, le dio 1 hora para recoger sus cosas y marcharse. Carmen empacó lo poco que tenían: 2 cobijas raídas, una olla de barro, algunas ropas, un rosario de madera que había pertenecido a su abuela. Lo cargó todo en un atado que llevó a la espalda, tomó a Isabel en brazos y les dijo a sus otros 3 hijos que caminaran detrás de ella. No sabía a dónde ir. Caminaron durante horas bajo un cielo gris que amenazaba con lluvia. Los niños estaban cansados, hambrientos, asustados. Sebastián, el mayor, trataba de ser fuerte, pero Carmen veía cómo le temblaban los labios conteniendo las lágrimas. Lucía caminaba en silencio, demasiado asustada para quejarse. Andrés lloraba abiertamente, diciendo que le dolían los pies. Cuando comenzó a llover, Carmen buscó refugio bajo un árbol grande, pero no fue suficiente. El agua los empapó en minutos. Los niños tiritaban de frío. Isabel lloraba sin parar, su cuerpecito temblando en los brazos de su madre. Carmen sintió que no podía más, que había llegado al límite de su resistencia, pero entonces recordó algo. Meses atrás, Ricardo le había contado sobre un vagón de tren que había quedado abandonado en lo alto de la montaña. Durante el transporte de materiales para la construcción del ferrocarril, uno de los vagones se había descarrilado en una zona de difícil acceso. Era demasiado pesado y costoso recuperarlo, así que la compañía simplemente lo dejó allí, en medio de la nada, sobre un tramo de vía muerta que no llevaba a ninguna parte. Carmen nunca había subido hasta allí, pero Ricardo le había descrito el camino. Era una subida empinada, peligrosa, especialmente con lluvia, pero no tenía otra opción. Ese vagón abandonado era su única esperanza de tener un techo, por precario que fuera.
Les dijo a los niños que debían caminar un poco más, que había un lugar donde estarían secos. La subida fue un calvario. El camino se había convertido en un lodazal. Carmen resbaló varias veces, protegiendo a Isabel con su cuerpo. Sebastián ayudaba a sus hermanos menores, empujándolos cuando no podían más. Tardaron casi 2 horas en llegar. Cuando finalmente vieron el vagón, Carmen sintió alivio y horror al mismo tiempo. Allí estaba, un vagón de carga oxidado, cubierto de musgo y enredaderas, inclinado ligeramente sobre rieles invadidos por la maleza. Las puertas metálicas estaban entreabiertas, chirriando con el viento. No había ventanas, solo algunas grietas en las paredes de metal por donde se filtraba la luz. Carmen empujó la puerta pesada con el hombro. El interior olía a humedad y metal oxidado. El suelo de madera estaba podrido en varios lugares. Había hojas muertas acumuladas en las esquinas, telarañas por todas partes, pero estaba seco, y eso era más de lo que tenían hacía horas. Esa primera noche fue aterradora. Los niños se acurrucaron juntos bajo las cobijas mojadas, tiritando. Carmen los abrazó a todos, tratando de darles calor con su propio cuerpo. El viento hacía sonar el metal del vagón con un gemido escalofriante. Isabel no dejaba de llorar. Carmen cantaba canciones de cuna con voz quebrada, rogándole a Dios que los protegiera. Los días siguientes fueron de pura supervivencia. Carmen descubrió que había un pequeño arroyo a media hora de distancia, montaña abajo. Cada mañana bajaba con la olla de barro para buscar agua. Los niños aprendieron a recoger frutas silvestres, moras, uchuvas, guayabas pequeñas y ácidas que crecían en los matorrales. Sebastián resultó ser un niño ingenioso. Con palos afilados que él mismo preparaba, logró atrapar algunos peces pequeños en el arroyo. No era mucho, pero era algo. Carmen hacía fuego con ramas secas y cocinaba lo poco que tenían. Sopa de agua con algunas hierbas silvestres, pescados diminutos que apenas daban para un bocado cada uno, frutas agrias que les revolvían el estómago, pero al menos llenaban algo. Carmen también comenzó a mejorar el vagón. Con barro y pasto tapó las grietas más grandes en las paredes. Usó ramas para barrer el suelo podrido y limpiar las telarañas. Encontró piedras planas y construyó un pequeño fogón afuera del vagón, protegido del viento. No era mucho, pero cada pequeña mejora hacía la diferencia. Los niños adelgazaron, Carmen también. Sus vestidos colgaban sueltos sobre su cuerpo demacrado, pero no se rindió. Cada mañana se levantaba, organizaba a los niños, les enseñaba a trabajar juntos. Sebastián aprendió a hacer trampas para conejos. Lucía se volvió experta en identificar plantas comestibles. Incluso Andrés ayudaba recogiendo leña seca. Las noches eran lo peor. El frío de la montaña era penetrante. Se acurrucaban todos juntos, compartiendo el calor de sus cuerpos. Carmen se mantenía despierta la mayor parte de la noche, escuchando los sonidos de la montaña, protegiéndolos de cualquier peligro. A veces lloraba en silencio, preguntándose cuánto tiempo podrían seguir así. Pero siempre que sentía que iba a rendirse, miraba las caritas de sus hijos durmiendo y encontraba fuerzas que no sabía que tenía. Eran su razón para seguir. Por ellos podía soportar cualquier cosa. Habían pasado casi 3 meses desde que se mudaron al vagón. Era un día de julio, frío y nublado. Carmen estaba afuera preparando un caldo con raíces y algunas hierbas cuando escuchó el sonido de cascos de caballo subiendo por el camino. Su corazón se aceleró. ¿Quién subiría hasta allí? ¿Sería alguien de la compañía ferroviaria viniendo a expulsarlos? ¿Un bandido? Rápidamente llamó a los niños para que entraran al vagón y se quedó en la puerta, tensa, esperando. El hombre que apareció montado en un caballo negro era alto, de unos 40 y tantos años. Vestía ropa de hacendado, pantalón de paño, camisa de lino,
sombrero de ala ancha. Tenía barba canosa, bien recortada, y ojos color miel que observaban todo con atención. Al ver a Carmen parada en la puerta del vagón, detuvo su caballo y la miró con expresión seria. «Buenos días, señora», dijo con voz profunda. «Me llamo don Alejandro Mendoza. Soy dueño de las tierras que rodean esta zona. Vi humo subiendo desde aquí y vine a investigar. No esperaba encontrar a nadie viviendo en este vagón abandonado». Carmen levantó la barbilla, tratando de mantener la dignidad a pesar de sus ropas raídas y su aspecto demacrado. «Buenos días, señor. Soy Carmen Valderrama. Estoy aquí con mis 4 hijos porque no tenemos otro lugar a donde ir. Mi esposo murió trabajando en el ferrocarril y perdimos nuestra casa. Este vagón ha sido nuestro refugio. Si usted quiere que nos vayamos, necesitará darnos tiempo para encontrar otro lugar». Don Alejandro desmontó de su caballo lentamente, sin apartar la mirada de Carmen. Podía ver la determinación en esos ojos cansados, la fuerza silenciosa de una madre protegiendo a sus crías. Miró alrededor del vagón, el pequeño fogón improvisado, las ropas lavadas colgando en ramas, los intentos de hacer habitable lo inhabitable. «¿Cuántos hijos tiene?», preguntó. «4. El mayor tiene 9 años, la menor apenas 2. Don Alejandro guardó silencio durante un largo momento. Algo en su expresión se suavizó. «¿Desde cuándo viven aquí?». «3 meses, señor. 3 meses viviendo en un vagón abandonado. 3 meses sobreviviendo con casi nada. 3 meses de una mujer sola protegiendo a 4 niños pequeños». Don Alejandro sintió algo que no había sentido en años, admiración mezclada con compasión profunda. «Espéreme aquí», dijo finalmente. «Voy a volver». Y sin más explicaciones, montó su caballo y se marchó, dejando a Carmen confundida y preocupada, sin saber qué esperar. Don Alejandro regresó 3 horas después. Esta vez no venía solo. Traía consigo a 3 de sus peones y una carreta cargada con provisiones, costales de maíz, frijoles, papas, carne seca, panela, sal. También traía mantas de lana, ropa usada pero en buen estado, herramientas, tablones de madera, lonas impermeables. Carmen salió del vagón sorprendida, sin entender qué estaba pasando. Los niños se asomaron detrás de ella, con los ojos muy abiertos al ver toda esa comida. «Señora Carmen», dijo don Alejandro bajando de su caballo, «nadie debería vivir en estas condiciones, y mucho menos niños. Voy a ayudarla, pero no es caridad, es simplemente lo correcto». Durante todo ese día y el siguiente, don Alejandro y sus hombres trabajaron. Repararon el piso del vagón, reemplazando las tablas podridas. Taparon todas las grietas con metal nuevo y brea. Construyeron un cobertizo anexo al vagón, techado con lona impermeable que servía como cocina y área de trabajo. Instalaron una puerta sólida con cerrojo. Mejoraron el fogón, haciéndolo más eficiente y seguro. Sebastián ayudó en todo lo que pudo, aprendiendo de los hombres mientras trabajaban. Don Alejandro notó la inteligencia del niño, su disposición para aprender, su responsabilidad a pesar de su corta edad. Cuando terminaron, el vagón seguía siendo un vagón abandonado, pero ahora era un hogar habitable, sólido, seco, seguro. Carmen no encontraba palabras para expresar su gratitud. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía todo lo que habían hecho. «Señor, yo no sé cómo pagarle por esto». «No me debe nada», respondió don Alejandro. «Pero si quiere, puede venir a trabajar a mi hacienda. Necesito a alguien que administre la casa principal. Mi esposa murió hace 10 años y desde entonces la casa ha estado descuidada. Puedo ofrecerle un salario justo y hay una casa para empleados donde usted y sus hijos pueden vivir. Es simple, pero es una casa de verdad». Carmen lo miró incrédula. «¿Por qué hace esto por nosotros? Ni siquiera nos conoce». Don Alejandro miró hacia el horizonte antes de responder. «Porque yo también sé lo que es la soledad y la pérdida, y porque su valentía merece algo mejor que un vagón oxidado». Carmen aceptó la oferta. Una semana después, ella y sus 4 hijos se mudaron a la hacienda de don Alejandro. La casa de empleados era pequeña pero acogedora. 2 habitaciones, cocina con fogón de leña, un patio con árboles frutales. Para los niños que habían vivido meses en un vagón, aquello era un palacio. Carmen comenzó a trabajar en la casa principal
y quedó impactada por el estado de abandono. Era una casa enorme, hermosa, pero cubierta de polvo y soledad. Habitación tras habitación vacía, muebles cubiertos con sábanas, ventanas que no se abrían hacía años. Se puso a trabajar con determinación. Limpió, organizó, abrió ventanas, dejó entrar la luz. Cocinó comidas abundantes y sabrosas. Llenó la casa con el aroma de pan recién horneado y café fresco. Poco a poco, aquella mansión sombría comenzó a despertar. Don Alejandro notó los cambios. Por primera vez en años, su casa se sentía como un hogar. Había voces de niños jugando en el patio, risas, vida. Carmen organizaba todo con eficiencia y cariño, tratando cada objeto de la casa como si fuera suyo. Los niños también florecieron, con comida regular y un techo seguro. Recuperaron el peso perdido. Sebastián comenzó a trabajar con don Alejandro, aprendiendo sobre la hacienda. Lucía ayudaba en el jardín. Andrés cuidaba las gallinas. Isabel, la pequeña, finalmente volvió a reír. Con el tiempo, don Alejandro comenzó a cenar en la casa principal, en lugar de comer solo en su estudio. Al principio, Carmen y los niños comían en la cocina, como correspondía a los empleados, pero don Alejandro insistió en que compartieran la mesa con él. Las cenas se volvieron el momento favorito del día. Sebastián contaba sobre lo que había aprendido. Lucía hablaba sobre las flores. Andrés hacía bromas tontas. Isabel le extendía los brazos a don Alejandro para que la cargara. Y Carmen, sentada a esa mesa, sentía algo que no había sentido desde la muerte de Ricardo. Paz. Pasaron los meses. La hacienda prosperaba bajo la administración renovada. Don Alejandro se dio cuenta de que esperaba con ansias volver a casa cada día, sabiendo que Carmen estaría allí. No era solo la casa limpia o la comida deliciosa, era su presencia, su fuerza silenciosa, su dedicación a sus hijos, su dignidad inquebrantable. Carmen también sentía algo cambiar. Notaba cómo don Alejandro miraba a sus hijos con cariño genuino, cómo le enseñaba pacientemente a Sebastián, cómo cargaba a Isabel cuando ella se lo pedía, cómo preguntaba por el día de cada uno durante la cena. Este hombre solitario estaba abriendo su corazón de nuevo. Una noche de diciembre, después de que los niños se durmieran, don Alejandro le pidió a Carmen que caminara con él por el jardín. El aire era fresco, el cielo estrellado. Carmen, comenzó con voz insegura, algo inusual en él. Estos meses han sido los más felices de mi vida en 10 años. Su presencia y la de sus hijos han traído vida a esta casa vacía. He descubierto que no quiero volver a estar solo. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Sé que su esposo está en su corazón, mi esposa está en el mío, pero creo que ambos merecemos una segunda oportunidad de ser felices. Me gustaría cortejarla apropiadamente, con su permiso. Me gustaría que considerara la posibilidad de que esto, señaló la casa, el jardín, sea su verdadero hogar, no como empleada, sino como mi esposa. Carmen sintió lágrimas en sus ojos. Don Alejandro, Alejandro, la corrigió suavemente. Solo Alejandro. Alejandro, repitió ella. Cuando vivía en ese vagón, pensé que nunca más sería feliz. Pensé que solo sobreviviría, pero nada más. Usted me mostró que es posible volver a vivir, no solo existir. Mis hijos lo quieren, yo también lo quiero. Él tomó su mano con delicadeza. Entonces, ¿aceptas? Sí, susurró ella. Acepto. Se casaron en primavera, en una ceremonia sencilla en la capilla del pueblo. Carmen usó un vestido blanco que las mujeres de la hacienda le ayudaron a coser. Los 4 niños estaban radiantes. Sebastián fue el padrino, serio y orgulloso. Alejandro adoptó formalmente a los 4 niños, dándoles su apellido. Ya no eran huérfanos de padre. Tenían una familia completa nuevamente. Años después, cuando los niños crecieron y tuvieron sus propias familias, Carmen y Alejandro a veces subían a la montaña para visitar el vagón abandonado. Seguía allí, más oxidado que nunca, invadido por la vegetación. Todo empezó aquí, decía Carmen cada vez. En mi peor momento, cuando pensé que no había salida, la vida me trajo a ti. Me trajiste de vuelta a la vida, respondía Alejandro, abrazándola. Me recordaste que vale la pena amar de nuevo. El vagón abandonado se convirtió en leyenda en la región.
La gente contaba la historia de la viuda valiente que sobrevivió allí con sus hijos y del hacendado solitario cuyo corazón se abrió al ver su coraje. Una historia de pérdida, supervivencia y amor encontrado en el lugar más inesperado. Carmen Valderrama, quien alguna vez fue una viuda desesperada viviendo en un tren oxidado, se convirtió en Carmen Mendoza, matriarca de una familia próspera y amada. Su vida le enseñó que cuando todo parece perdido, la dignidad, el coraje y la fe pueden abrir puertas que nunca imaginaste. Y el vagón abandonado en la montaña permaneció como testigo silencioso de que a veces, en nuestros momentos más oscuros, la vida está preparando algo extraordinario. Solo necesitamos tener el coraje de sobrevivir lo suficiente para verlo llegar.